Si bien el juicio de amparo es una figura única en el sistema jurídico mexicano, que tiene como propósito proteger los derechos humanos y las garantías individuales frente a actos arbitrarios de autoridades, nació, si bien, como una respuesta al autoritarismo y a la necesidad de controlar los excesos del poder público. Y hoy bien constituye un mecanismo de defensa constitucional muy clave. Si bien, como sabemos, con la Ley de Amparo reformada en el 2013, se amplió su cobertura a derechos humanos reconocidos, que no solo en la Constitución, sino también en tratados internacionales. Además, se establecieron nuevas reglas para su relación con los procedimientos penales, como es el acceso a la suspensión de actos privativos de libertad. Ejemplo, si una persona es detenida sin orden judicial ni flagrancia, puede promover un amparo para hacer valer sus derechos a la libertad personal. Esta exposición recorrerá cada fase del juicio de amparo, como es la demanda, la procedencia e improcedencia, el marco jurídico, los incidentes, la sentencia, el cumplimiento y la responsabilidad. Presentación de la demanda. El juicio de amparo comienza con la presentación de la demanda, regulada por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Esta debe incluir el nombre del quejoso, la autoridad responsable, el acto reclamado y los derechos violados. Este acto inicial exige precisión jurídica. El quejoso debe explicar cómo el acto de autoridad le afecta directamente, demostrando el interés jurídico o legítimo. Un ejemplo sería: un estudiante expulsado sin audiencia previa en una universidad pública puede presentar una demanda de amparo, señalando que se violó su derecho a la educación y al debido proceso. La claridad en esta etapa es fundamental, pues errores u omisiones pueden conducir al desechamiento o requerir correcciones que retrasen la justicia. El juicio de amparo procede cuando no existe otro medio legal eficaz para proteger derechos humanos vulnerados. Esta condición está basada en el principio de definitividad conforme al artículo 61 de la Ley de Amparo. Es improcedente si existen recursos legales ordinarios no agotados, si no se afecta directamente al quejoso o si el acto reclamado no tiene efectos jurídicos concretos. Un ejemplo de procedencia es un indígena detenido por autoridades sin traductor ni abogado que puede interponer un amparo por violación a su derecho a un debido proceso con perspectiva intercultural. Un ejemplo de improcedencia sería cuando una persona promueve un amparo contra una ley sin que ésta haya sido aplicada en su contra. No hay afectación directa. El principio de definitividad asegura que el juicio de amparo no sustituya a los medios ordinarios de defensa, pero sí actúe como una última garantía cuando estos son insuficientes. México tiene un sistema jurídico mixto, influenciado por el derecho romano-germánico, pero el juicio de amparo le otorga una matriz particular, ya que es un mecanismo de control constitucional de tipo difuso, que combina elementos del habeas corpus y del recurso de amparo europeo. El juicio de amparo permite que jueces de distrito revisen actos de autoridad de cualquier nivel, dándole al ciudadano una herramienta eficaz para impugnar las violaciones a sus derechos. Por ejemplo, si un jubilado a quien se le niega su pago de su pensión puede acudir al juicio de amparo como una vía de protección ante la omisión de la autoridad. Esta figura fortalece la supremacía constitucional y garantiza el respeto a los derechos fundamentales en todo el territorio nacional. Dentro del juicio de amparo pueden surgir cuestiones accesorias llamadas incidentes. El más relevante es el incidente del acto reclamado, regulado en los artículos 125 y 144 de la Ley de Amparo. Su finalidad es evitar daños irreparables al quejoso mientras se resuelve el fondo del asunto. Un ejemplo es: un comerciante clausurado por orden administrativo sin previo aviso puede solicitar suspensión del acto, argumentando que se violó su garantía de audiencia. Los jueces valoran si existe un interés social y si la suspensión afectaría el orden público.
La medida puede ser provisional o definitiva. La suspensión es clave para que impidan que el amparo pierda sentido si el acto se consuma antes de que se resuelva. Cumplimiento y emisión de la sentencia. La sentencia puede conceder o negar el amparo. Si se concede, la autoridad responsable debe de restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo que implica reparar el daño causado y abstenerse de repetir el acto, como lo señala el maestro Fix Zamudio en el año 2014. El cumplimiento está regulado por los artículos 192 a 203 de la Ley de Amparo. Si la autoridad no obedece, se le impone responsabilidad administrativa o penal. Un ejemplo sería si un trabajador es reinstalado por sentencia de amparo y la autoridad se niega a cumplir. El juez puede imponer multas o incluso ordenar el arresto. La ejecución efectiva de las sentencias refuerza el Estado de Derecho y consolida la confianza en el Poder Judicial. Responsabilidad de la autoridad. La responsabilidad en el juicio de amparo es doble, procesal y constitucional. Las autoridades que desobedezcan resoluciones, simulen su incumplimiento o ejerzan represalias contra el quejoso, incurren en una responsabilidad conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo. También pueden sancionarse al servidor público que retrase el procedimiento o que actúe con dolo. En estos casos, el juez de distrito da vista al Ministerio Público para iniciar un procedimiento penal. Un ejemplo sería un director de cárcel que oculta información para pedir que un interno promueva su amparo puede ser sancionado. Estas medidas aseguran que el juicio de amparo no quede en el papel, sino que sus efectos sean reales y justos. En conclusión, el juicio de amparo es una de las mayores contribuciones de México al constitucionalismo mundial. Es un instrumento que garantiza que ninguna autoridad esté por encima de la ley. Desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, cada etapa está diseñada para proteger al ciudadano de actos arbitrarios. La suspensión, los incidentes, el cumplimiento efectivo son pilares que fortalecen este proceso constitucional. Además, la responsabilidad de los funcionarios garantiza que el amparo tenga consecuencias reales y sea un medio eficaz de defensa. Nuestra labor como estudiantes y futuros juristas es preservar y fortalecer este instrumento fundamental de la justicia constitucional. Por su atención, muchas gracias.